continuamos con Lina Uribe, quien es académica de la Escuela de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Talca. Ella es doctora ingeniera metalúrgica de la Universidad de Concepción e ingeniera de materiales de la Universidad de Antioquia en Colombia. Sus principales líneas de investigación son flotación de minerales, nuevos reactivos de flotación, efecto de minerales de arcilla en el procesamiento de minerales y reprocesamiento de relaves. Ella actualmente está desarrollando proyectos de investigación sobre minería sustentable y participa activamente como revisora en diferentes revistas científicas. Bienvenida, profesora Lina, y muchas gracias por acompañarnos. No olviden que si tienen alguna consulta o comentario, pueden dejarlo en el chat. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y espero pues que esta charla las motive bastante pues para estudiar ingeniería. Les cuento que yo no hice como la tarea que hicieron nuestras colegas de contar la historia de su vida, pero les voy a contar como la verdad quieren la verdad o la mentira de por qué estudié ingeniería. Quieren la verdad, la historia, la bonita es la mentira. La mentira es que me gustaban las matemáticas, ¿cierto? Esa es la mentira. Y la verdad era que yo quería estudiar veterinaria, realmente yo quería estudiar veterinaria, me gustaban mucho los animales, pero me di cuenta que yo era muy despistadita, pues era como olvidadiza. Entonces me daba miedo que al momento de hacer alguna cirugía, algún animal, estuviera de pronto operando un piecito, una patica en vez de algún órgano, por ejemplo. Entonces me da como miedo arriesgar por la vida de los animalitos. Entonces después me puse a pensar y vi que en ingeniería uno podía al menos tomarse el tiempo, ¿cierto?, para analizar el problema y de acuerdo al análisis del problema, o de acuerdo al problema, la magnitud del problema, uno podía ir paso a paso a solucionarlo. Entonces, por ese lado fue que me orienté más por la ingeniería porque podía darme el tiempo, analizar la información y solucionar algún problema. Esa fue como la razón. Respecto a la charla, la idea con esta charla es dejarlos pues bien motivados para pues mostrarles un poco cómo es la necesidad que tiene el mundo en profesionales formados en ingeniería, ¿cierto? Tenemos actualmente una gran necesidad de resolver una gran cantidad de problemas que vive el mundo y necesitamos, ¿cierto?, esa masa crítica de ingenieros para solucionar. Esta charla está orientada principalmente a los residuos mineros. El contenido de la charla, vamos a hablar un poco de qué es la minería, pues la importancia de la minería en el mundo, en qué consiste un proceso minero, la problemática asociada a cada una de las etapas de un proceso minero, las alternativas de solución que se están dando en la actualidad para resolver todos estos tipos de problemáticas que se viven y los desafíos que tiene la minería pues, en el mundo. Cuando hablamos de minería, uno siempre piensa en cosas negativas, ¿cierto? Uno siempre piensa en que vamos a generar mucha contaminación, que vamos a afectar las comunidades aledañas, que vamos a producir enfermedades, por ejemplo, en los operarios. ¿Qué más podemos pensar? Que vamos a contaminar los medios acuíferos y terrestres. Siempre lo asociamos como a efectos negativos, pero dejamos de lado entonces la importancia que tiene la minería para el desarrollo de la sociedad, ¿cierto? Nos olvidamos que la mayoría de los materiales y elementos químicos que usamos día a día están, ¿cierto?, hechos debido pues a que logramos explotar, ¿cierto?, un mineral que tenía ese metal específico para cada aplicación del material. También nos olvidamos que gracias a la industria minera hemos podido desarrollar otras industrias, ¿cierto? La industria metálica, la industria química de la salud, la industria del vidrio, la cerámica, la industria automovilística y de tecnología. Si ponemos, por ejemplo, el ejemplo de la industria metálica, vemos que, por ejemplo, los edificios, ¿cierto?, son construidos gracias pues, a la presencia
de metales como el cobre, el aluminio, el acero, pues todo eso reúne, ¿cierto? Una gran cantidad de metales y cerámicos que nos aportan pues cada una de características específicas para construir ese edificio. Si vamos a ver la tecnología, vemos que un computador, ¿cierto? Tiene una cantidad de metales y cerámicos que nos permiten, ¿cierto? Generar unas características específicas en ese computador y me permiten, ¿cierto?, trabajar en él y lograr diferentes aplicaciones. Entonces, con esto, ¿cierto?, vemos que la sociedad depende inmensamente de los minerales y cuál es el desafío de nosotros, desarrollarlo de una manera sustentable. Para que vean más o menos, se hagan una idea, el tema de minería, cuando nosotros extraemos un metal de un mineral, tenemos como el principal inconveniente es que el producto, pues el contenido de metal en ese mineral es muy bajo. Si ustedes ven el ejemplo que les tengo aquí, en un yacimiento de cobre se tienen leyes de cobre entre 0,3 y 10%. Si consideramos una ley del 1% de cobre, podríamos decir que en 1000 kilogramos de material que yo proceso, solo 10 gramitos tienen ese metal de interés. Entonces, debido a esto, se nos genera una gran cantidad de materiales de descarte que pues generan, ¿cierto?, algunos efectos nocivos. En una etapa de un proceso minero, ¿cierto?, un proceso minero consta de varias etapas. Entre ellas son la exploración, la explotación, el procesamiento, y sumado a esto hay una etapa ya de manufactura, que es la elaboración del producto para la aplicación específica. En la etapa de exploración, nosotros evaluamos la factibilidad técnica, económica, ambiental y social de desarrollar, ¿cierto?, un proyecto minero. En la parte de explotación ya tenemos como fin extraer ese mineral de valor que está en conjunto con otros minerales que nosotros llamamos minerales ganga, que estaban, ¿cierto?, unidos en la corteza terrestre. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Explotamos, ¿cierto?, mediante explosivos, sacamos ese material acompañado de otras gangas que no nos interesan. Después lo llevamos a una etapa de procesamiento en donde ya, ¿cierto?, recuperamos ese mineral que tiene el metal valioso y lo separamos de esos minerales que estaban unidos al mineral de interés, que son las partículas Voigt-Ganga. De esta forma, o concentrando ese mineral, obtenemos entonces, llevamos un proceso metalúrgico, pirometalúrgico, para obtener el metal como tal. Obtenemos ya sea un cátodo de cobre o obtenemos un lingote, por ejemplo, de oro, dependiendo pues el metal que yo voy a obtener. Pero en cada una de esas etapas del proceso minero empezamos a generar una gran cantidad de desechos. Si nos centramos, por ejemplo, en la etapa de explotación, vemos que al momento de la explotación hay una gran cantidad de maquinaria minera que utilizamos y también una gran cantidad de camiones mineros. ¿Qué nos genera eso? Nos genera una alta cantidad de desechos neumáticos y también nos genera una gran cantidad de grasas y aceites de descarte, producto pues de toda esa maquinaria que utilizamos. Esta es una gran problemática que ahora actualmente vive la minería. Si nos vamos pues a la otra parte del beneficio del mineral o la obtención del metal, vemos que al momento de procesar y triturar, ¿cierto?, esa roca a un tamaño más fino que nos permita separar ese material que tiene el elemento de interés, vemos que cada uno de estos procesos es normal que estos procesos se utilicen en medios acuosos. Y la minería, en algunas partes del mundo, en especial en Chile, se desarrolla en unas zonas donde son muy, muy secas, en donde hay una gran escasez de agua. Entonces, la minería que hace, vamos a ver, estamos cerca del mar, miremos entonces cómo logramos, ¿cierto? Logramos un agua que podamos, en donde podamos procesar, ¿cierto?, el material. Entonces, lo que se hace es un proceso de desalinización, en donde el agua de mar la convertimos en agua para lograr el procesamiento de mineral, un agua libre de sales. ¿Qué efectos nocivos tiene? Generamos una gran cantidad de salmueras de descarte que muchas veces van y paran nuevamente al mar
y lo que hacen es de pronto generar un cambio en el ecosistema pues, del medio marino. Otro efecto nocivo que genera la minería es una gran cantidad de escorias metalúrgicas producto de los procesos pirometalúrgicos al momento de que elaboramos, ¿cierto? Ese lingote de oro o ese cátodo del metal que nosotros queremos beneficiar. Actualmente hay uno que siempre yo creo que de pronto en periódicos que ustedes han visto, se habla mucho del tema de los relaves mineros que estamos generando en Chile. ¿Qué son los relaves mineros? En términos generales, son desechos de minerales finamente molidos que van a parar a un tranque, ¿cierto? O una presa en donde se almacenan gran cantidad de estos desechos y que no tienen ningún tipo de uso. Esta depositación, ¿cierto? De este tipo de desechos en un tranque genera un alto costo porque las empresas mineras siempre tienen que estar continuamente monitoreando ese relave para evitar efectos nocivos, ¿cierto? Al ambiente. Muchas veces una presa puede generar, pues se puede pues, generarse la colisión de las presas o también se puede vertir en la tierra dependiendo de los elementos químicos que tienen pues, los relaves, se puede generar una contaminación a los ríos más cercanos, a los efluentes. Entonces, la minería siempre, ¿cierto?, está chequeando y monitoreando que no vaya a pasar nada de esto en sus depósitos de relave. Entonces, esto conlleva unos altos costos y, como vemos, tiene unos efectos negativos importantes. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Tratar de evaluar, ¿cierto?, la posibilidad de reprocesar o mirar qué aplicaciones podrían tener estos tipos de desechos. Para que se hagan una idea, en Chile, ¿cierto?, se generan anualmente casi 600 millones de toneladas de relave. Y uno, para tener como una apreciación de cuánta es la cantidad, si miramos esa cantidad en elefantes africanos, uno podría decir que se estarían generando 86 millones de elefantes africanos anualmente en los relaves. Pues como una idea vendría a ser esa cantidad de elefantes. Enfocados entonces a dar solución a todas estas diferentes problemáticas. Estas son solo tres, yo creo que hay muchas otras problemáticas asociadas no solo a minería, sino a todo tipo de procesos que nosotros realicemos pues, industriales. Enfocadas a darle solución, se han visto, por ejemplo, en el caso de los neumáticos, diferentes ingenieros e investigadores han mostrado que estos neumáticos se pueden transformar también en nuevos suelos para parques infantiles. Han visto que también ese residuo de neumáticos sirven para elaborar materiales para pavimentos, pues usado como material compuesto para elaborar pavimentos. Y este uso de este tipo de neumáticos lo que me genera es mayor plasticidad en el pavimento y esto hace que se genere una mayor duración en él. Con respecto a los aceites y grasas, se ha observado que estos aceites de descarte y grasas pueden servir también para la generación de biodiesel. Enfocados también a otras alternativas de solución para el tema de la gran cantidad de las salmueras que se producen debido a los procesos de desalinización, se ha visto que estas salmueras pueden ser usadas también como soluciones de lixiviación para recuperar otras, por ejemplo, sales de nitrato y yodo. O también han visto que al caracterizar esas salmueras tienen unos elementos de interés económico como son el litio, otras sales y también la recuperación de fósforo, cesio e indio y otros elementos de valor. Frente a las alternativas de solución del tema de los relaves, lo que se ha visto en Chile, por ejemplo, es el reprocesamiento de los relaves. Muchas veces los depósitos de relaves son de muchos años atrás. Entonces han visto que si se reprocesaran las leyes de cobre, por ejemplo, han ido disminuyendo conforme pasa el tiempo. Entonces lo que se ha hecho es que esos depósitos de relaves que estaban muy viejos han sido reprocesados nuevamente para recuperar nuevamente el cobre y también han visto que
tenían, por ejemplo, elementos como oro, plata. También se habla mucho de las tierras raras, entonces han logrado también recuperar otros elementos que actualmente tienen una importancia económica relevante. Frente al tema de los no metálicos, que es una gran cantidad, los relaves, casi digamos un 60% o más, yo creo, se compone de materiales no metálicos. Entonces, se ha tenido que enfocarse, ¿cierto?, en nuevas aplicaciones para este tipo de desechos. Y lo que se han hecho diferentes grupos de investigación es hablar sobre el tema de la elaboración de cemento a partir de mezclas de relaves con el cemento como tal, como las materias primas para la elaboración de cemento. Y de esta forma, lo que hace la presencia del relave es aumentar, ¿cierto?, la durabilidad de este cemento. También se ha evaluado la posibilidad de elaborar ladrillos para otros usos externos, que también esto disminuiría en gran cantidad, ¿cierto?, la cantidad de relave que estamos generando. Como Utalca, en Ingeniería Civil de Minas, lo que hemos querido hacer es desarrollar como un material con mayores prestaciones. Acá hemos trabajado en conjunto con otros investigadores en elaborar lo que se llaman espumas cerámicas. Esperen un momento que... Disculpen, es que estaba sonando el teléfono. El tema de un material multipropósito, y de esta forma lo que hemos desarrollado fueron unas espumas cerámicas que tienen esas características que se muestran en el gráfico, características de aislante térmico, tolerancia a la congelación, no tóxico, químicamente inerte, capaz de controlar la humedad. Y de esta forma, debido a estas características, hemos podido obtener diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en los conductos de la calefacción, al aislar pues, los ductos de calefacción, evitaríamos altas pérdidas, por ejemplo, en la temperatura, ¿cierto?, de estos ductos que conducen altas temperaturas. El uso en rellenos de techos verdes también debido a que inhiben la humedad. También debido a las características de aislante acústico han sido posibles pues, ser usados también como usos para estadios de fútbol en donde se producen una alta cantidad de sonido y entre otras aplicaciones. Bueno, con esta presentación, bueno, ¿cómo lo hicimos nosotros? Que es importante comentarlo. ¿Cómo hicimos nosotros esta investigación? Nosotros fuimos, ¿cierto? Analizamos una variedad de relaves, analizamos la composición química de cada uno de esos relaves. Después, de acuerdo a esa composición química que tenía el relave, evaluamos diferentes métodos de concentración que nosotros ya como ingenieros metalúrgicos teníamos consideradas algunas alternativas. Entonces ahí se muestran dos procesos que son la flotación y la separación por gravedad. Y luego de esto, ¿cierto? Separando la materia prima de interés que nos permitiera generar las espumas, desarrollamos pues el proceso de la elaboración de la materia prima. Preparamos el material a un tamaño de partícula adecuado y analizamos diferentes temperaturas de sinterización para elaborar las espumas y tiempos de sinterización. Y ahí se observan pues las espumas cerámicas finalmente obtenidas. Acá les muestro como unas características de algunas espumas obtenidas de diferentes relaves, pero con ello pues mostrarles que llegamos a unas características cercanas, ¿cierto?, a una espuma comercial y también a unos productos alternativos que pudiéramos con los cuales podría competir nuestro producto. Con esta presentación lo que les quería pues como mostrar era que este mensajito, ¿cierto? La industria minera está haciendo el paso a una nueva etapa y sus principales desafíos, ¿cierto? Requiere de la generación de esos nuevos conocimientos, de generar innovación y desarrollo de nuevas tecnologías. Y para eso, ¿qué necesitamos, cierto? Necesitamos una masa crítica de ingenieros y dejarlos como invitados como
hacer parte pues de dar solución a esto. También contarles, dejarles las puertas abiertas a participar en las diferentes actividades de investigación que se dan en la Universidad de Talca. Este proyecto de las espumas cerámicas fue un proyecto muy bonito, pues ya está terminando, pero fue un proyecto muy bonito porque participaron diferentes estudiantes de colegio apoyándonos a preparar el material, estuvieron cercanos a todos los procesos que realizábamos y quedaban muy motivados en estudiar ingeniería. Entonces uno muchas veces no estudia ingeniería es porque uno nunca, pues o no sé, a nivel personal uno nunca tiene un trato con un ingeniero, nunca ve qué está haciendo un ingeniero, uno ve el edificio, uno ve el puente, pero no ve el ingeniero, uno ve un médico, ve un enfermero, ve un odontólogo, ve un veterinario. Entonces por eso uno se motiva en estudiar esas otras profesiones. Entonces, con una forma de participar en las universidades, uno se daría cuenta de la importancia de lo que es la ingeniería. Y finalmente, cierto, invitarles a estudiar pues la ingeniería porque realmente es una carrera que transforma el mundo y es lo que necesitamos ahora. Muchas gracias. Agradecemos también con un aplauso virtual a la profesora Lina y a todo el público por su participación a través de las distintas presentaciones. Muchas gracias.